el índice asado. Bueno, nuestros compañeros de la gran redacción de tn.com.ar. Gastón, ¿cuál es el principal hallazgo, al menos en la ciudad de Buenos Aires? A ver, Gastón es un gran asador, lo digo bueno, antes de... No lo sabemos, no sé si la pandemia lo ha favorecido para no tener que armar un asadazo, pero ya lo vamos a poner a prueba. Cuando se pueda lo vamos a hacer. Muy bien. A ver, hay fuertes denuncias, un fuerte cruce también respecto a lo que sucede con la carne, puntualmente con el acuerdo de precios de la carne que anunció el gobierno la semana pasada y una serie de fotos que se viralizaron en las redes sociales que generaron obviamente una respuesta del gobierno y también un cruce entre distintos representantes de la industria frigorífica, ¿no? A ver, ¿qué es lo que se veía en las fotos que estaban en las redes sociales? Esto que ven atrás mío. Paquetes, Sí. envasados de carne, Vos en la que sos se un ve. gran asador. Si tenés que hacer un asado. Y no lo compro a este. ¿No? ¿No? No. A pesar del precio. Mucha grasa, poca carne, ¿no? Ajá. Un poco en los cortes estos de asado y de falda. Es un poco lo que denunciaban en redes sociales. Esto, que la carne no era de buena calidad, que tenía mucha grasa y que tenía muy poca cantidad de carne. Bueno, obviamente esto generó un cruce, generó una respuesta de parte del gobierno. El gobierno dice, es la misma carne que se le provee de parte de los frigoríficos a los supermercados y demás. Estas fotos en particular, entiendo que son de supermercados que están ubicados en la provincia de Córdoba, algún otro en Trenquelauquen, en la provincia de Buenos Aires. Y hubo una doble respuesta. Por un lado, la militancia en redes vinculó a algunos de estos cortes que se ven acá, estaban en un supermercado, La Anónima, y vincularon desde la militancia del gobierno, desde la militancia oficialista, bueno, diciendo La Anónima, son parientes de Marcos Peña, Macri, lo hacen a propósito, un poco para sabotear. Hay un complot contra la carne. Eso, Claro. sí. Como para sabotear este acuerdo de precios que tenía o prevé descuentos de hasta el 30%, los 3 primeros miércoles de cada mes y los fines de semana. Es así como lo dispuso el gobierno nacional. Y el gobierno nacional, otra respuesta diciendo, bueno, nosotros vamos a fiscalizar. Esta carne es la misma carne que se le entrega a los supermercados habitualmente. Y vamos a fiscalizar, dicen en el gobierno, no solo para que se cumpla el precio y con el abastecimiento, sino también con la calidad de los productos, ¿no? Obviamente, en la industria, ¿qué es lo que dicen? Bueno, estas fotos son la excepción, esta no es la regla. Esta puede ser tal vez un error o la punta del asado que tiene un poco más de grasa, un error del empleado del supermercado que tal vez lo envasó, pero claramente dicen en el sector es la excepción, no es la regla, la mayoría de los cortes no vienen así. El gobierno también habilitó una página para que puedas denunciar si esto no se cumple. Pero qué lío. O si hay algún... sí. Además de todos los certificados, cosas, hay que denunciar los cortes populares de la carne. Exactamente, Nico. Y obviamente dentro de la industria hay sectores, digo, que defienden esto y hay otros que no. Ustedes citaban a Samit, vinculado al negocio de la carne. Carne de tercera. Entre otras cosas, la definió, como dice Caro, como carne de tercera. Dice que estos cortes son los cortes que no se pueden exportar, que los cortes que el mundo no quiere y que finalmente eligen los proveedores, los supermercados y demás, dárselos a la mayoría de la gente que quiere acceder a estos precios, ¿no? A estos precios populares que obviamente en tiempos de crisis económica son fundamentales para poder... Sí. Aunque estamos hablando de vacas, obviamente nadie puede acusar a Samit de gorila, ¿no? Siguiendo, Claro, ¿no?, el lenguaje de la gente que denuncia un complot contra los cortes populares. Sí, Nico, Qué chiste Gastón. malo que hice. Y Sí, vos no, pero estuvo vos muy bien. Me bancaste. Está No, bien. te banco el chiste, ¿no? Fueron muy contundentes las declaraciones de Samit. Nico, Gastón, los invito a que hablemos con Daniel Urcía, es presidente de la Federación de Frigoríficos. Urcía, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Bueno, a ver, la gran pregunta es justamente esto que sugería Gastón y que ha sido la respuesta del sector. ¿Esto es una excepción, lo que vemos viralizarse en las redes sociales, o en realidad los cortes a precios populares son
para resumirlo, pura grasa. No, primero, buenas tardes, gracias por preocuparse por el tema y por la comunicación. Esto es absolutamente la excepción. La carne molida no entra dentro de los acuerdos de precios y en el caso puntualmente de la foto que vemos de la falda, indudablemente está exhibida en ese momento y claramente el consumidor seguramente va a elegir dejarlo en la góndola y el repositor lo va a recoger y pasa para ser desarmado. El cebo se venderá como cebo y la carne se hará molida después. Los cortes que nosotros estamos aportando para este programa especial, que son 6.000 toneladas, 3.000 aportados por la industria, estamos hablando de 3 millones de kilos y estamos viendo un corte que puede tener 1,5 kilos en la bandeja a lo sumo. Y estamos generalizando sobre la foto del corte con todo el programa. Yo creo que ese es el programa de precios especiales o precios cuidados. Entonces ahí creo que caemos en el error y lo que nosotros estamos haciendo es la misma carne que hoy se venía comercializando por carriles separadas, productos de la integración de la exportación. Y no es que se ha hecho una preparación especial para este programa, porque en el manejo de estos grandes frigoríficos de exportación es muy difícil empezar a seleccionar qué asado va para acá, qué asado va para allá. Nosotros nos comprometimos a colocar la misma cantidad de carne que se venía colocando, nada más que en un programa de precios diferentes, en un acuerdo justamente con las bocas comerciales, donde todos pusimos un poco de cada uno, para hacer este programa especial. Y recalco esto, es un programa especial que para cada empresa que participa le cuesta muchísimo y tal vez para la sociedad lo ve como poco. Pero es lo que podemos hacer. A ver, ¿usted está de acuerdo con el esfuerzo en un acuerdo de precios para la carne? Porque vimos, o las proyecciones hablan de un aumento, entiendo, para enero del 4,9% para la carne, en términos generales, y, bueno, una proyección de inflación con el incremento de costos de logística y demás, significativa para este año. ¿Pueden comprometerse a seguir con un acuerdo de precios para la carne? Nosotros fuimos bastante mesurados en la negociación de este acuerdo, porque no queremos comprometernos a cosas que no podemos cumplir. La carne durante el año 2020 tuvo muy buen consumo porque gran parte del año vino por detrás de la inflación. Pero sabíamos que había una recomposición de precios que iba a ocurrir y que es necesario que pase para que el productor tenga incentivo en seguir haciendo ganadería. Entonces, esa recomposición de precios se dio a finales de año, es lo que estamos viendo. Si las variables continúan, nos sentaremos a conversar y veremos si es factible prorrogarlo. Pero hemos puesto un plazo limitado y un volumen limitado porque es lo que responsablemente el sector puede cumplir. Bueno, le pido, Urcia, que se quede en contacto con nosotros. Vamos a sumar a otra voz del sector, el titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, Miguel Schiariti. Muchísimas gracias, Schiariti, por el contacto con nosotros. Bueno, le hago la primera pregunta, la misma que le hice a Daniel Urcia. ¿Usted cree que esto es una excepción o que esto es un resultado de un acuerdo que a la larga o a la corta, en este caso, es inviable? Cuando estamos hablando de esto, están refiriendo a las fotos que circularon. A las fotos de las carnes, sí. En realidad, a mí me dan dudas de que esto sea real. Yo no he visto ningún ticket de esa carne. La verdad, hay gente interesada en generar conflictos dentro del propio de la propia interna del gobierno, de generar conflictos con la actividad agropecuaria, y daría la sensación que esto es una fake news. Esto circuló y la gente lo levantó y nos indignamos todos. Yo cuando recibí la foto también me indigné, pero cuando empecé a buscar el origen de las fotos nunca lo pude encontrar.
Ahora, Así que en principio sí. yo sé que los exportadores trabajan de manera correcta. En principio, SICRA no está en este acuerdo, no participa del acuerdo, pero me da la sensación que esto probablemente no sea. Y yo personalmente no creo en los acuerdos de precio, porque es trabajar sobre los efectos y no sobre las causas de la inflación. Y en realidad las causas de la inflación no están generadas en el precio final de un producto, sino en todos los costos, en el aumento de costos que tiene ese producto. Sobre el precio total de la carne, ¿cuánto es impuestos? 39%. Casi el 40%. Entonces, casi el 40%. Creo que el Estado tiene muchas herramientas para hacer controlar la inflación. En principio, disminuir los gastos del Estado y los gastos de la política, cosa que no se ve ni siquiera un gesto en este sentido. Y por otro lado, creo que desde el sistema impositivo, 39% sumando los tres eslabones, los tres estados, ¿no? El Estado nacional, el provincial y los estados municipales. Ahora, Esto es el promedio de impuestos que tiene la carne. Me parece que se puede hacer mucho desde ese lugar. Y si se quiere apuntar a la gente de menores recursos, lo que habría que hacer, en principio, sin que tenga demasiado costo para el Estado, en lugar de hacer un intento de que todo llegue a todo el mundo, devolver en las tarjetas al limitar el IVA o los impuestos a esas tarjetas que están controladas, que saben quiénes son, que saben dónde están. En cambio, es como cuando congelan las tarifas, terminan financiándonos el aire acondicionado a nosotros y no se resuelve el problema. Al contrario, ahora hay cortes porque están las tarifas congeladas. El campo, yo no sé si Daniel Urcía, si sigue ahí, si comparte esta visión o no. Noticia falsa, pero genera dentro del oficialismo para generar todavía un nerviosismo todavía más alto con la gente del campo. Yo no sé si Daniel Urcía, si sigue ahí, si comparte esta visión o no. Daniel. Específicamente a lo que es la foto que circula, sabemos que en el negocio de la carne eventualmente puede estar este corte, porque no es galletita que salen todo de una máquina y de manera perfecta. Interviene el ser humano y puede cometer errores, pero la teoría o la tesis que esgrime Miguel puede ser factible también. Entonces, lo que nosotros decimos es, si el producto está exhibido, que puede ser factible, el consumidor que no lo recoja de la góndola, que va a ser retirado, y nadie se va a ver vulnerado en su buena fe, en su confianza, o dañado, porque las características, la calidad del producto están a la vista, nadie lo tiene que llevar. Ahora, Daniel, ¿cómo es el diálogo del gobierno con el sector? Recién, Miguel hablaba de los aspectos políticos y del trasfondo político de todo esto. ¿Cómo evaluaría usted el diálogo del gobierno con el sector? Nosotros tenemos reuniones bastante cotidianas. En el caso de este acuerdo, yo te diría que se negoció durante fines de año y todo el mes de enero, hasta que una semana antes, en la última semana de enero, se arribó a este acuerdo, que, como dije antes, es decir, la negociación de nuestra parte fue bastante responsable para que sea algo cumplible. Por otro lado, estamos en conversaciones con otros temas, fundamentalmente a través del Consejo Agroindustrial, trabajando en miras al mediano y largo plazo, que son las variables que creemos que hay que consolidar para que se produzca más carne, asegurando las inversiones que tienen que venir al sector, para que de esa manera asegurar el abastecimiento y a precios competitivos para un futuro, mirando el año 22, 23, 24 en adelante, y asegurando, por supuesto, la generación de empleo y la exportación, porque si miramos únicamente
el consumo doméstico, estaríamos cayendo en un estancamiento y no generando empleo ni tampoco valor agregado. Muchas gracias, Daniel. Y le hacemos una pregunta final en esta misma línea también a Miguel para cerrar el tema. Miguel, ¿cómo evaluaría usted el diálogo que está teniendo el gobierno con el sector, sobre todo teniendo en cuenta un año muy sensible también por el factor político, ¿no? Es un año electoral. Precisamente yo creo que este es el motivo de este acuerdo. Es un acto publicitario el que está haciendo el gobierno. Tengamos en cuenta que el ofrecimiento, que es muy generoso por parte de las industrias que participan, que son industrias todas de la exportación, es una oferta por 6.000 toneladas de carne, cuando en la Argentina se consumen 189.000 toneladas de carne por mes. La verdad es un anuncio más que un acuerdo de precios, porque el 3%, que son esas 6.000 toneladas de carne dentro de las 189 que consumimos los argentinos por mes, es un escaso 3% y no puede tener ningún efecto sobre el precio general de la carne en el mercado. Me parece que es más un anuncio político, un anuncio de campaña, que un acuerdo de precios. Esto realmente no es un acuerdo de precios. Esto me hace acordar a los acuerdos de precios que intentaba firmar Moreno en su momento, que no duraban una semana. Realmente hay que trabajar sobre las causas de los aumentos y no sobre el precio, porque eso no dura absolutamente nada. Miguel Schiaretti, titular de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros.